Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, con Marité Rosanova, destacada médica infectóloga pediátrica del Hospital Garrahan. Estuvimos pensando qué pasa con esta pandemia, se fue, vienen otras cepas, cuáles, cómo, qué pasa en Europa, cuáles son las vacunas. Es decir, tenemos que hacer un repaso de la situación actual y también hacer algún comentario sobre el pasaporte sanitario. Muy bien. Realmente todavía la pandemia, tenemos que aclarar que no ha terminado. A pesar de que se han relajado mucho las medidas de precaución, es muy importante destacar que más allá de que esté vacunado o no, es importante seguir manteniendo las medidas de prevención, es decir, el uso del barbijo, sobre todo en lugares cerrados, la distancia social, el correcto lavado de manos y la ventilación de los ambientes. Es muy importante, y por otro lado es muy importante vacunarse, que después lo vamos a tocar. Y con respecto a lo de las variantes, fíjese lo que está pasando en Europa. Lamentablemente, los casos han comenzado a crecer. Nosotros, que veníamos de una meseta, empezamos a aumentar también el número de casos. De las variantes han cambiado, antes eran variantes comunes, que eran también de preocupación, pero después empezó la Delta y ahora tenemos entre nosotros a Omicron, que parecería ser que es más contagiosa que Delta, pero más benigna, pero todavía son, digamos, datos muy prematuros, tenemos que ver cómo evoluciona entonces su avance. Queridos amigos, lo que tenemos que tener presente que esta pandemia, como algunos mencionaron que se había terminado, no se terminó. La pandemia continúa. ¿Por qué? Porque las cepas van mutando y aparecen nuevas cepas, y entonces, frente a estas nuevas cepas, estamos sensibles a poder enfermarnos. Lo importante sigue siendo la vacunación. Y en ese sentido, ahora, con la presencia del Omicron, se está recomendando hasta una tercera dosis. Entonces, los que tienen 2 dosis de vacuna, después de 4 meses de haber recibido la última dosis, pueden darse una tercera dosis. Y la tercera dosis de vacuna, cualquiera sea, se puede combinar con las anteriores y nos da una protección importante respecto a esta nueva cepa. A mí me da una tristeza enorme cuando veo pacientes que fallecen por esta enfermedad y que eran personas que no querían y deseaban vacunarse. Mis queridos amigos, vacunémonos. No hay ninguna enfermedad frente a la cual hay vacuna que la vacuna no sea la mejor protección. Exactamente. Ayer escuchaba, por ejemplo, que decía que obligar a vacunarse es como que va en contra de los derechos de las personas y todo lo demás. Tenemos que pensar que la vacunación es un derecho, pero también es una obligación, en el sentido de que si yo no me vacuno, no es un problema solo mío, personal, de que me puedo enfermar, sino puedo estar en contacto con una persona mayor, por ejemplo, o una persona con sus defensas bajas, un paciente inmunocomprometido, puedo transmitir esa enfermedad, que muchas veces puede ser asintomática, y esa persona terminar en terapia intensiva o falleciendo por las complicaciones de que esta enfermedad produce. Por lo tanto, tenemos la obligación, digamos, moral de vacunarnos por nosotros y por los demás. Sí. Lo que tenemos que seguir teniendo presente, que la enfermedad cuando se vuelve severa es porque nos da neumonías y nos da una dificultad respiratoria que obliga a muchos de estos pacientes a internarlos, ponerlos en respirador, y realmente esas son situaciones muy importantes, muy graves, que pueden ocurrir. Mis queridos amigos, frente a todo eso, no hay mejor herramienta que la vacunación. Sí, porque por otro lado también, ¿se acuerdan que alguna vez discutimos sobre los grupos que estaban, digamos, en contra de la vacunación, que aducen que los efectos adversos que tiene la vacuna?
Los efectos adversos de la vacuna pueden durar 24 o 48 horas, pero en general nos protegen de una forma grave que nos puede llevar, como usted dice, a la asistencia respiratoria mecánica e inclusive a la muerte con esta enfermedad. Siempre en el balance entre riesgo y beneficio de la vacuna, siempre es mayor el beneficio que el riesgo. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen: doctor, yo recibí 2 Sputnik y ahora me quieren dar una AstraZeneca o una Moderna o una Pfizer. ¿Se pueden combinar las vacunas? Sí, porque se ha demostrado que inclusive si uno recibe de distintas plataformas, parecería ser que la respuesta inmunitaria es mayor. Mucho mejor. Así que realmente estén atentos al llamado, digamos, que los citan para poder anotarse para la vacunación, y todo esto está realmente muy bien organizado, y la vacuna que me toque es la vacuna que me tengo que dar, porque eso me va a prevenir. ¿Qué nos podés decir en relación a la idea del pasaporte sanitario? Bueno, vuelvo a repetir que por más que yo tenga el pasaporte sanitario y lo muestra, si después en esa fiesta, en esa reunión, yo me saco el barbijo y estoy en un lugar cerrado, no está bien ventilado, no mantengo la distancia social, no me lavo adecuadamente las manos, realmente el pasaporte sanitario creo que es importante en la medida que tomemos conciencia de que es para que tengamos las vacunas correctamente aplicadas. Entonces, mientras sea por eso, bienvenido sea, porque nos va a ayudar entonces a completar ese calendario de vacunación. Pero no por ello dejar de tomar otras medidas. Si yo estoy en una fiesta, por ejemplo, tengo que seguir poniéndome el barbijo si el lugar es cerrado, la distancia, el lavado de manos, la ventilación. Escuchemos una cosa, Marité. Hay algunas personas que nos preguntan: ¿usted sabe que yo estoy viajando a Estados Unidos y me piden que me haga el antígeno o la PCR? En ese sentido, para Estados Unidos el antígeno es suficiente. Y el antígeno es un método que se hace muy rápido. Si uno va con media hora o una hora antes al aeropuerto, en Ezeiza o en Aeroparque, nosotros tenemos la posibilidad de realizarse el test y tiene los resultados. Cuando se le pide la PCR, como por ejemplo para viajar a Uruguay o para viajar a algún otro país, ahí la PCR requiere 3 a 4 horas. Y lo que se recomienda hacerla en el día que uno viaje. Exactamente, hay que acordarse que todos estos son test que son como una fotografía de ese momento. Eso no quita que al día siguiente podamos ser positivos, por ejemplo, porque vio lo que pasó con el primer paciente de Córdoba que venía de Dubái. Sus test al embarcarse y al regresar al país fueron negativos, y después, como él supo que había pacientes que él había estado en contacto y que dieron positivos, él solicitó un nuevo test y ahí le dio positivo. Por eso es importante que sigamos manteniendo las precauciones, ¿no? Sí, como decía muy bien Marité, hay que seguir manteniendo el lavado de manos, el distanciamiento social que uno pretende que se aplique, y tener presente, sobre todo, cuando uno está frente a un paciente que tiene COVID o ha tenido COVID, es importante hacer el estudio del grupo que estuvo en contacto con esa persona, que es el testeo, porque eso nos va a permitir detectar a quienes realmente tenemos que proteger. Totalmente, eso es muy importante, es decir, por cada caso tenemos que ver con quién estuvo en contacto en las 48 horas previas a que se le diagnosticó, para poder entonces a esas personas detectar si son positivas o no y tomar las medidas del caso. Muy bien. Ahora viene el verano. En el verano tenemos algunas situaciones importantes, sobre todo la insolación en los chicos y el uso muchas veces de protectores. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, en el verano hay que extremar las medidas. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, esto que usted dijo de la insolación. Tener en cuenta que el horario de sol es a partir, digamos, de lo más tempranito, y a partir de las 10 de la mañana ya dejar de tomar sol, y entre las 10 y las 4 de la tarde sería recomendable, sobre todo en los chicos pequeños,
que no tomen sol. Esto es porque la intensidad de los rayos ultravioletas es más alto ese momento. Entonces es importante utilizar, sobre todo en los chicos, cuanto más chicos, pantallas solares, es decir, directamente o factores de protección muy altos. Eso debe consultar con su pediatra. Darles líquidos en forma frecuente, porque es momento en el cual se pueden deshidratar por el gran calor. Y esto es no solo para los chicos, sino para los adultos mayores, porque muchas veces no refieren sed, y cuando ya refieren sed es tardío. Así que es muy importante esto, controlar el sol y la hidratación. Evitar la exposición del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El paciente, a pesar de todo eso, tuvo una situación muy especial y está con la piel roja, caliente, con ampollas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, eso también tendría que consultar, sobre todo si tiene lesiones muy extensas. Inmediatamente ahí se pueden poner tratamientos locales, pero es muy importante consultar con el médico, sobre todo si puede tener fiebre alta, por ejemplo, náuseas, vómitos, es decir, un cuadro muy grave de insolación o deshidratación. Bueno, y ahora viene el tema, en el verano, de las diarreas. Sí. Las diarreas es una situación frecuente. La mayoría de las veces cuando uno tiene diarrea o náuseas o vómitos, con el Reliberan, con una dieta, la situación se controla. Pero es fundamental, sobre todo en los chicos menores de 5 años, cuando tienen diarrea, estar seguros de que orinan. Exactamente, por el síndrome urémico hemolítico, para descartar esto, porque es una enfermedad del verano. Exactamente. Y entonces hay que preguntarle si orina. Si orina, nos quedamos tranquilos, la diarrea, como viene, se va. Lo fundamental frente a una diarrea, si estuvo tomando antibióticos, es suspender los antibióticos por la posibilidad del Clostridium difficile. Si se le hacen los test, tiene Clostridium difficile presente en esa diarrea, ustedes saben que hay medicaciones como la vancomicina en 4 dosis por día, que brindada durante una semana, 14 días, controla la situación. Es muy importante en el verano que la diarrea puede ser por alimentos en mal estado, entonces es importante controlar dónde compro los alimentos, fundamentalmente los lácteos, mantenerlos siempre bien refrigerados, lavarse bien las manos cuando uno manipula los alimentos, es decir, son detalles, hacer una muy buena cocción de las carnes, lavar bien las frutas y verduras, porque todo esto puede ser adicional para evitar la diarrea. Mis queridos amigos, con estas reflexiones, con estos comentarios, es nuestro deseo que tengan un feliz verano, que la pasen bien, y teniendo en cuenta estas 3, 4 recomendaciones que Marité tan claramente nos ha dado, estoy seguro que vamos a disfrutar de un verano muy lindo y que realmente va a ser muy útil para usted y para su familia. Concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
en el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. Barbijos ION positivo. Los podés utilizar mínimo 5 días todo el día y seguís protegido. Adquirí los grises, los black o los kits en ionpositivo.com.ar y en farmacias de todo el país. ION positivo, la verdadera protección. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. En este segundo bloque de A Ciencia Cierta estuvimos conversando con Marité de que sería importante destacar algunas recomendaciones que en el verano son importantes. Seguro, el verano, para que sea lo más feliz posible, tenemos que tratar de prevenir algunas infecciones o estar atentos. Por ejemplo, podemos hablar de la otitis de pileta u otitis externa. ¿Por qué es externa? Porque compromete la parte del pabellón auricular y no el oído medio, ¿sí? Que da las otitis bacterianas que nosotros más conocemos. Esto se da fundamentalmente por mantener la humedad del oído. Sobre todo a los chicos les encanta el agua y pasan horas y horas en la pileta, sumergidos, y eso le permite a un germen que se llama Pseudomonas aeruginosa crecer y producir esta otitis, que muchas veces es dolorosa, que puede producir un eczema, que puede producir un dolor tan importante que indica que se debe consultar. Y generalmente con tratamiento local mejora, y en algunos casos, cuando es muy grave, necesita tratamiento antibiótico oral. En relación a esta situación, yo creo que es muy importante, cuando uno tiene dolor de oído, hacer una consulta adecuada para ver si es una otitis externa o una otitis clásica mediana. ¿Por qué? Porque la otitis externa, muchas veces con un algodoncito, con alcohol, se puede limpiar el área, y algunas veces, tomando un cultivo, si da la pseudomonas, que algunas veces está acompañando a esta otitis externa, hay antibióticos por vía oral como la ciprofloxacina que pueden ser muy útiles, a diferencia de las otitis media que necesitan otros antibióticos. Exactamente. Y esta otitis externa es importante demostrar que se puede prevenir. ¿A través de qué? De mantener lo más seco posible la zona externa del oído. Entonces, ni bien el chico termina de nadar, secar, pero tampoco en forma muy brusca, sino secar con una toalla en forma enérgica. Y luego se puede poner, por ejemplo, algunas gotitas, algunos otorrinos recomiendan, de alcohol boricado. Eso seca digamos, esa agua, y evita entonces la colonización y posterior infección por este bicho. Otro problema muy frecuente en el verano son las conjuntivitis. Y en relación a las conjuntivitis, me parece importante hacer algunas reflexiones o comentarios que nos puedan ayudar a manejar esta situación. La conjuntivitis puede ser química, porque veo que en las aguas, sobre todo si yo voy a las piletas de natación que les ponen cloro, a veces les puede dar como una inflamación del ojo secundario a este elemento químico. Por eso es importante muchas veces el uso, digamos, de anteojeras como para manejarse en el agua. Y por otro lado, si tenemos una conjuntivitis muy importante, consultar con el oftalmólogo, porque puede ser causas virales, ¿sí? Y entonces el oftalmólogo lo va a ver en forma muy importante a través de microscopio, y de esta forma va a determinar si es solo conjuntivitis o tiene alterado la córnea, que es mucho más grave, es una instancia más grave, que son las queratitis. Así que es importante consultar. Sí, lo que yo creo que el mensaje tiene que hacer, si usted tiene una conjuntivitis que en 2 o 3 días no se le va, consulte al especialista, porque el especialista le va a decir qué
gotas o colirio son los más adecuados para manejar Claro, la situación. porque a veces se automedican y por ejemplo, se ponen algunas gotas que, por ejemplo, pueden tener corticoides y pueden estar contraindicados de acuerdo a lo que ese paciente tiene. Así que es importante, como usted dice, que consulten al especialista. Otro tema muy común en el verano son los pacientes que consultan por náuseas, vómitos, cualquiera sea su edad. En ese caso, ¿cuáles son las recomendaciones más prácticas para implementar? Si tienen cuadros gastrointestinales, una de las causas, sobre todo en el verano, son las intoxicaciones alimentarias. ¿Por qué? Porque en el verano muchas veces se conservan mal los alimentos o se compran en lugares donde se ha cortado la cadena de frío. Entonces es muy importante comprar los alimentos, sobre todo los lácteos, las carnes, todo aquello que tenga que ser, sobre todo si lo vamos a dar a los chicos pequeños. Entonces inmediatamente que llego del supermercado, ponerlo en la heladera, comprar estos elementos en el último momento, es decir, no comprarlo al principio de la compra del supermercado, porque tal vez entre que termino la compra y voy a la caja lleva como media hora, una hora, y con el verano y con las altas temperaturas empieza el sobrecrecimiento de las bacterias o sus toxinas. Es muy importante que frente a náuseas y vómitos, sobre todo en los chicos, tratar de no tapar los síntomas para ver si esto es algo que se pasa, digamos, que es autolimitado o que necesita una consulta, porque a veces los cuadros de náuseas o vómitos puede ser, por ejemplo, el comienzo de una apendicitis, no sabemos, o de un cuadro de abdomen que requiera una urgente consulta. Una consulta siempre es importante para ver si uno lo puede manejar con dieta, Reliberan y las cosas se van, o realmente puede ser el comienzo de un cuadro más importante intraabdominal. Exactamente, y aparte de ver las características de esos vómitos, por ejemplo, a veces los vómitos en chorro acompañados de un dolor de cabeza muy importante puede ser una meningitis viral, que también se puede presentar en el verano. Por eso hay que estar muy atento porque pueden ser manifestaciones inespecíficas. Otro tema que alguna vez lo hemos conversado, pero que en el verano se da con frecuencia, son las infecciones urinarias. Y entonces tenemos que ver la infección urinaria en la mujer y la infección urinaria en el varón. En relación a la mujer, saber que 25% de las mujeres suelen tener infecciones urinarias, la mayoría de las veces son infecciones urinarias bajas, no complicadas, que realmente con alguna medicación durante 3 a 5 días andan muy bien. Lo que nosotros siempre recomendamos, que cuando tienen esa molestia, se hagan un urocultivo, tomen una muestra para urocultivo y empiecen con una medicación que el médico les va a decir empíricamente y que después ustedes la adecúan en relación al antibiograma. Si es un varón el que tiene la infección urinaria, acuérdense lo que siempre decimos, hay que verla con el urólogo para ver por qué uno tiene una infección urinaria en el varón y ver las vías urinarias. Y hay unas veces que las infecciones urinarias en el varón se hacen prolongadas por la prostatitis que se asocia a la misma y que nos requiere algunas veces tratamientos que van más allá de los 14 días habituales y nos llevan un mes. Y en relación a los niños con infección urinaria, ¿qué nos podés decir? En los niños en general las infecciones urinarias, cuanto más pequeño, pueden ser infecciones urinarias que llamamos complicadas. Entonces es muy importante evaluarlos, tomar un adecuado examen de orina y de urocultivo. No por bolsita en el caso de los lactantes, sino una técnica bien adecuada que debe consultar con su pediatra y de esa forma ver si requieren internación o no. Cuanto más pequeños, muchas veces requieren internación porque puede estar asociado con bacteriemia, es decir, que el mismo germen que le produce la infección en la orina está circulando por la sangre y eso puede ser una causa grave. Sí. El otro tema que en el verano muy común, muchas veces aumentan las relaciones sexuales y uno puede tener lo que se llama uretritis, es decir, que por donde uno orina sale un material purulento y entonces están las uretritis purulentas que algunas veces son por gérmenes clásicos como el gonococo o las clamidias
y una buena consulta y un tratamiento realmente hace fácil el control de las mismas. Y tener presente que todo varón con infección urinaria hay que ver a la mujer, porque a la mujer hay que protegerla también adecuadamente. Exactamente. Y bueno, los adolescentes también suelen tener uretritis, que puede ser, como usted dice, por gonococo o clamidia. Y es muy importante la toma de la muestra, porque inclusive el gonococo últimamente ha aumentado su resistencia antibiótica, por eso es muy importante determinar cuál es la etiología para dar el correcto tratamiento antibiótico. Y finalmente, mis queridos amigos, tener presente que todavía hay un 20-30% de personas que son HIV positivos y no lo saben. Y hoy que tenemos medicaciones buenísimas, si usted ha tenido relaciones sin control, hágase una consulta, vea si tuvo o no un HIV, hágase el estudio de sus defensas, porque hoy un tratamiento bien implementado a usted le permite vivir como viven las personas que no están infectadas. Mis queridos amigos, creo que con estas reflexiones y comentarios finales podemos dar por terminado este programa y esperemos que tengan un verano muy bueno y que lo disfruten mucho, mucho, mucho. Gracias.